con la clase de LaTeX. Entonces vamos a empezar desde cero a entender todos los documentos y cómo se trabaja con LaTeX. Entonces primero lo que tenemos que empezar es sabiendo qué es LaTeX. Luego vamos a ver por qué vamos a usar LaTeX y vamos a empezar con la estructura de un documento LaTeX. Y luego vamos a ver elementos de esa estructura y con eso vamos a terminar, que es lo fundamental para que puedan ustedes empezar a usar este lenguaje. Entonces, ¿qué es? Es un lenguaje de programación que usa macro, paquetes utilizado para la realización de documentos. Tiene sus inicios en 1977 con Donald Knuth, que desarrolló este programa que en principio se llamaba TeX, el cual estaba enfocado en la edición de documentos matemáticos. Eso tiene su evolución en 1985 con Leslie Lamport, que hace una nueva versión que ya llamamos LaTeX, que se enfoca más bien, no tanto en cómo escribir texto matemático, que sabemos que es complicado en un documento como Word, sino también en la estructura del documento para que se realice de una manera más lógica. Finalmente, bueno, no finalmente, pero como el avance más significativo, en 1994 se une un grupo de desarrolladores liderado por Frank Mittelbach, el cual diseña LaTeX 2, que es como la versión más completa con la que nosotros vamos a trabajar. Por supuesto, esa es como la base y ya nos vamos a dar cuenta que esto que me dice macro paquetes, lo que quiere decir es que existe un grupo de paquetes que es un conjunto de instrucciones, podemos decir, mediante las cuales nosotros podemos hacer más comandos o acciones específicas. Ya me van a entender en un ratito. Bueno, entonces, teniendo una idea de qué es un lenguaje de programación, entonces vamos a pensar por qué lo vamos a utilizar. En realidad, si nosotros nos ponemos a ver, el utilizar LaTeX para escribir un párrafo para mi curso de inglés es demasiado. O sea, no es demasiado, pero va a demandar mucho más trabajo que si yo lo hago en Word, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Word me muestra exactamente lo que estoy haciendo. La diferencia con LaTeX es que yo voy a escribir de una manera codificada y luego voy a tener un documento resultante. Por ejemplo, esta presentación está hecha en LaTeX y esto es lo que observamos, pero yo para escribirlo tuve que poner un conjunto de códigos. Entonces, para documentos muy pequeños puede parecer que LaTeX es demasiado trabajo, pero en realidad lo que nos damos cuenta fácilmente es que para documentos que ya son un poquito complejos, el realizar las cosas en LaTeX es súper bueno porque me da una estructura sencilla mediante la cual yo voy a poder generar documentos muy complejos de una manera simple. ¿En cómo nos damos cuenta de eso? No sé si tal vez hicieron un trabajo en Word alguna vez y uno un poco grande, o si no, si yo tengo secciones y tengo fotografías, a veces mover una fotografía puede ser muy complicado, se me puede borrar, se me puede dañar, y también el reenumerarlas, si es que yo no sé trabajar bien en Word, puede ser un problema. Además, en Word hay veces que el documento se corrompe y todas las fotos se desaparecen. Cosas así. Cuando yo estoy trabajando en Word con documentos demasiado grandes, puedo tener diferentes tipos de problemas para poder trabajarlo de una manera adecuada. En cambio, en LaTeX vamos a tener que esto se trabaja de una manera muy sencilla una vez que nosotros entendemos cómo usarlo. LaTeX es el espacio ideal para trabajar con documentos científicos y no requiere una programación muy complicada a pesar de lo que uno pudiera creer en inicio. Se pueden hacer grandes cosas, incluso partituras o diseños de carátulas de portadas de libros, pero con un conocimiento básico podemos hacer documentos muy buenos, a muy buen nivel. Bueno, empecemos a ver la estructura del documento. Vamos a tener básicamente dos partes. La primera es el preámbulo, que es esta sección que voy a marcar aquí. Ese es el preámbulo.
Y el preámbulo contiene los parámetros generales para la construcción de todo el documento. Entonces, yo voy a decir lo que yo pondría en Word antes. Quiero este tipo de letra, quiero que esté justificado a la izquierda, quiero, no sé, este tamaño de letra, los espacios, cosas así. Todo eso voy a poner en la parte de arriba. Y luego, lo que esté en esta parte va a ser el texto del documento como tal. Bueno, entonces primero veamos qué va en el preámbulo. Entonces, en el preámbulo, lo que voy a poner primero es document class y aquí voy a poner el tipo de documento. Entonces, lo que voy a notar es que cuando tenga estas llaves, lo que vaya adentro es un tipo de argumento. Un tipo de argumento obligatorio que me va a servir para indicarle al LaTeX lo que yo quiero hacer. Lo primero que le tengo que decir es qué tipo de documento voy a realizar y hay varios ejemplos. Por ejemplo, puedo construir una carta, un artículo, un reporte y un libro. Entonces, yo cuando empiece a generar un documento, voy a irme aquí a Document Class, voy a poner tipo y voy a poner aquí artículo o, bueno, el tipo de documento que quiera realizar. Estos no son los únicos, hay muchos más como presentaciones, seminarios, o muchos tipos más en realidad. Entonces, dentro de esas instrucciones también voy a tener instrucciones no es llaves, de corchetes que voy a poner antes de la instrucción. Llaves. Estas instrucciones que van entre corchetes son no obligatorias, pero lo que me permiten es editar o darle características al documento. Entonces, por ejemplo, lo primero que voy a decirle yo a mi archivo es que si quiero hacer una carta o un artículo, y las siguientes cosas que yo le puedo decir es aquí en parámetros específicos, el tamaño de letra o el tipo de hoja con el que voy a trabajar. Eso me va a ayudar bastante para que el momento de imprimir el documento, o sea, tenga las medidas adecuadas para que se imprime en la hoja con las mediciones correctas. Se usa mucho en LaTeX este sistema de medición que es PT, que es una abreviación de punto, donde un punto es aproximadamente 0,1 pulgadas o 0,35 milímetros. Es como para que tengamos de referencia, aunque no sé qué tanto eso guía, pero eso es a lo que equivale un punto. Bueno, entonces, ¿qué cosas podemos especificar nosotros dentro del documento? En la parte de arriba, en esas instrucciones. El tamaño de letra, 12, 11 U10 o 10. El tipo de papel, el A4 es lo más común. El A4 es el tipo, la hoja como nosotros tenemos. El A5 es la mitad. El papel B5, el papel legal y ejecutivo son otras medidas también de papel que por alguna razón nos puede interesar o no. La otra es la orientación. Si es que no ponemos nada, siempre LaTeX va a asumir que estamos trabajando con la hoja de manera vertical, lo que quiere decir el portrait, que es eso, para abajo. Y el landscape es de manera horizontal. Entonces, si por alguna razón queremos generar un documento en LaTeX de manera horizontal, le ponemos landscape en las opciones. Luego, el tipo de impresión, esto sirve sobre todo para libros. Si queremos imprimir a uno o los dos lados, y lo que va a hacer eso es que el número de página se vaya poniendo a izquierda y derecha, si es que es a los dos lados, o se mantenga solo a la izquierda. ¿Qué más? La página de título, esta es una página donde se pone la información, si es que lo hemos predeterminado así. Ya les voy a... Eso necesitan un poquito más para darse cuenta, ténganlo presente. Y finalmente, este tipo de configuración es para el número de las ecuaciones. Entonces, si queremos que los números se pongan a la izquierda, vamos a poner esto en el preámbulo. Normalmente se ponen a la derecha. Y este comando lo que va a hacer es que las ecuaciones se alineen a la izquierda. Normalmente se alinean al centro.
Entonces, una vez que ustedes tengan un poco más de manejo, van a ir probando eso. Les voy a indicar todas las instrucciones y luego vamos a ir al LaTeX para que las vayan viendo, ¿sí? Luego tenemos el cuerpo. En el cuerpo del documento es todo lo que está dentro de estas dos instrucciones. Si escribimos algo después, se va a omitir. Entonces, tengan presente siempre dónde está esta parte de aquí y esta parte de abajo. Ya. Ahora, quiero que entiendan, el LaTeX es un lenguaje de programación, pero no es que lo podemos ver en un solo lugar, sino en varios lugares. Eso se llaman los compiladores. Los compiladores es donde podemos ejecutar un tipo de lenguaje de programación específico. Entonces, existen varios pagados o libres, como Overleaf, Lib, Kyle, TextStudio, incluso se pueden, y hay, no sé, millones, o sea, tal vez no millones, pero muchísimos. Les puse esos en particular porque son todos los con los que he trabajado que me gustan bastante. En particular, nosotros, este curso va a trabajar con Overleaf. ¿Por qué vamos a trabajar con Overleaf? Porque está en línea y es gratuito. O sea, bueno, estamos trabajando en la versión gratuita, hay una pagada. Y la gratuita es más que suficiente. Tiene la ventaja de que me va a permitir trabajar con ustedes, que me manden un enlace y yo pueda observar lo que están haciendo, entonces eso ayuda bastante. Y también al estar en línea, tiene la ventaja de que los paquetes o las actualizaciones están disponibles. Cuando trabajamos con una versión de escritorio como Kyle o TextStudio, tengo que estar pendiente de actualizar el programa, como todos los programas que tengo en computadora. Entonces, eso puede ser una desventaja, entonces por eso vamos a trabajar, por todas esas razones vamos a trabajar en Overleaf. Ese es donde compilamos LaTeX. Listo. Vamos a aprender 3 cosas más, nada más antes de pasar a el Overleaf. El primero es, ¿qué es un comando? Entonces, un comando en LaTeX es una instrucción que permite crear algo nuevo o cambiar la estructura de algo que ya existe. Entonces, un comando empieza siempre con una línea inclinada de esta manera y luego de ella van a aparecer caracteres alfanuméricos regulares, no puntos, no comas, no espacios. Tiene que estar todo junto, lo que si ya tenemos un espacio ya va a entender que es un comando diferente. ¿Listo? Luego de esa línea voy a tener las llaves. Dentro de las llaves vamos a tener lo que les decía, los comandos obligatorios. Y en algunos comandos yo puedo tener comandos que son opcionales que voy a poner con estas, ahí se ve el nombre siempre, con las, se me fue. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Entonces, este es un comando simple. Si yo pongo esta línea y escribo LaTeX así, me va a escribir LaTeX de esta manera. Entonces, ven que transforma un comando, transforma una cosa en otra, transforma este texto en un texto diferente. Si escribo esto copyright, en cambio lo que va a pasar es que va a aparecer un documento, o sea, la bolita del copyright. Luego, por ejemplo, en este comando, este es un comando obligatorio. Entonces, mire, el text color es el comando. Lo que está entre llaves es el argumento es azul, y lo que me dice es que todo lo que está después de eso, lo que está en llaves después de eso va a ser texto en azul. Ya, rápidamente. Los ambientes van a funcionar más o menos como un comando, pero es una estructura un poco más grande. Es una estructura compuesta de 2 comandos. Entonces tienen un comando arriba y un comando abajo. Y lo que esté en medio va a recibir una acción u una modificación. Entonces, va a tener la estructura begin argumento, end argumento. Entonces, por ejemplo, en esa estructura tenemos el begin document, end document. Entonces, todo lo que está dentro de esos 2 comandos es el documento que yo voy a observar. Lo que está fuera de eso, yo ya no lo observo.
Se pueden usar comandos o ambientes dentro de otros ambientes, se pueden embeber. Y de nuevo, lo que puedo tener yo llaves, corchetes, perdón. Antes de las llaves, lo que me va a dar características especiales o específicas del ambiente. Me parece que tengo un ejemplo. No. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero escribir una ecuación en LaTeX, voy a hacer begin, esto de aquí, y lo que está dentro se va a entender que es un texto matemático. Entonces se abre y se cierra. ¿Ya? El último. Ya. Cuando nosotros cargamos la instrucción document class, estoy trabajando con el programa de base, con el simple, sin ningún... Es como el celular cuando me lo entregan sin haberle instalado ninguna aplicación. Entonces, yo puedo querer cargar aplicaciones adicionales, que serían paquetes, para tener funciones específicas o especiales de acuerdo a lo que yo necesite. Esas funciones específicas que yo voy a cargar se llaman paquetes. Entonces, para cargarlos o usarlos, lo que yo tengo que hacer es declararlos o incluirlos en el preámbulo de mi documento. Y voy a estar lista para usarlos. Listo. Entonces, ese es un documento, eso es como se les abre un documento nuevo en Overleaf, ¿no es cierto? Ya tiene una estructura y tiene este make title que se genera de manera automática. Entonces, miren, en el preámbulo tienen puesto ustedes artículo. Le podríamos nosotros poner antes las opciones, por ejemplo, del tipo del tamaño de letra o del tipo de papel. Entonces, si nosotros ponemos llavecita, unas llaves corchetes, podríamos poner, por ejemplo, A4 paper. Y cerramos, siempre es abrir y cerrar, exactamente. Listo. Ese sería eso que le sale el título y el nombre es lo que se pone por defecto. Y yo lo que quisiera que para su deber hagan nos vamos a esto que entre lo que dice begin document y end document es donde vamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, en esa parte de ahí, yo lo que quisiera, no les sale muy bien, pueden irse al aula, al módulo para que vean el documento, pero pueden poner, que vayan poniendo su ejercicio. Entonces, tienen que hacer 3 ejercicios y entonces usted, por ejemplo, podría escribir, mi ejemplo de forma sesquilineal es sesquilineal biyectiva, no me acuerdo qué es, pero por ahorita ponga mi ejemplo de formas sesquilineales. Y damos un enter y vamos a escribir begin equation y end equation. Momento, con la rayita no va. Sí, con la rayita. No sé cómo poner la rayita. Un Puede segundo. copiar del chat, tal Voy a vez. probar todo. Sí. Eso está muy inteligente. Ya. Ya, Begin. eso. Q. ¿Qué cosa? Equation. Equation. Exactamente. Enter. Ahí No, ahí. no. Ahí enter. No, ya. Y luego ponemos la línea y end equation. La línea de nuevo. End. Tiene que estar escrito exactamente como arriba, si no, no funciona. Listo. Y en la mitad de eso vamos a poner nuestra ecuación. Entonces, como usted quiere proponer una forma sesquilineal, vamos a escribir f de x1, o sea, f paréntesis, paréntesis. Paréntesis, paréntesis. X
para hacer un subíndice es natural, coma. Sí. Digamos que quiere hacer una de R2. Entonces, Ya. X2. Nada de espacios, ¿verdad? No, si ponemos, sí puede poner espacios, pero si pone un espacio entre la línea y el 2, me va a quedar mal, ¿no? Claro. Entre la coma y eso sí puede hacer espacios, no es problema. Cuando estamos en ambiente matemático, ya vamos a ir aprendiendo, no reconoce espacios, pero eso ya lo vamos a ir aprendiendo. Por ahorita quiero que estén tranquilos de cómo es su deber. Igual, y digamos que la función que va a proponer, que no la pueden proponer, x sub 1 por y sub 2, por y sub 1. Espacio. Con el asterisco, ¿verdad? No, el producto en matemáticas es solo así, Simplemente ¿no? ponerle al lado. Ya. O si quiere puede poner, dar un espacio entre el 1 y el Y2. No porque sea necesario, solo para leer mejor. Ya. Y nos vamos a dar clic en ese botón que dice Recompile. ¿Ya? Entonces, eso, en principio ya es el... Se le hizo zoom. Ok. A ver. Ya lo logró. Muy bien. Ya. Eso, con los 3 ejemplos, es como lo mínimo que espero. Traten de escribirlo lo mejor que puedan como para que se entienda. Por ejemplo, ahí es evidente que el dominio, que el espacio vectorial que están usando es R2, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si no lo saben cómo escribir, déjenlo, no importa. El rato que ustedes me manden la solución, ahí sí me ponen todos los detalles bonitos. Ya, y el último detalle que les quiero indicar es, usted se va a ese donde están las personas que dice share, y yo lo que quiero que me manden no es el PDF, no es el .teg, es lo que les va a salir ahí. Entonces, ahí está eso, y hay una opción que dice para editar. Ajá, entonces vamos, no, donde estaba, donde está el link, es ahí donde se fue, exactamente ahí, eso. Entonces, usted lo que me tienen que mandar, no, es el enlace de arriba. Ajá, entonces en la tarea ustedes tienen un espacio para escribir texto, entonces tienen que mandarme ese enlace de ahí, para que yo pueda entrar a su Everleaf y ver, les puedo incluso corregir alguna cosa rapidito y ya. Eso es lo que quiero que me manden. Listo, ya. Muchas gracias. No sé, o sea,